¿De dónde viene el infierno? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar del infierno, ¿no? Un sitio al que se va o van las almas de los que se han portado mal en vida, han sido condenados y deben soportar en este sitio una condena eterna o temporal por los pecados que han cometido en vida. De esa sencilla definición ya podemos caracterizar o decir que el infierno se trata de, primero, un sitio, es un lugar material o inmaterial que puede estar en nuestra misma tierra, en este mismo plano material, quizá está debajo de nuestros pies, está aquí bajo nosotros, está el infierno. De hecho, si googlean o buscan en YouTube, hay quienes dicen incluso haber podido captar las voces del infierno y que han entrado a tierra a cavernas bastante profundas y con una grabadora especial pues consiguen captar los sonidos de agonía y tormento que vienen desde ese sitio en el centro de la tierra o muy profundo en nuestro, en nuestro mundo. Otras personas, otras religiones, otras concepciones, algo dirán que no, se trata de un plano más bien inmaterial, es un lugar metafísico al que va el alma y sufre tormentos igualmente metafísicos, igualmente espirituales. En fin, es un lugar y es un lugar al que van quienes han muerto para llegar al infierno o residir en el infierno, quedarse en el infierno, pues necesariamente la persona tuvo que haber muerto. Ahora bien, hay quienes han podido viajar al infierno sin necesidad de haber muerto. En casos tan antiguos, la misma mitología nos documenta acerca, por ejemplo, del caso de Orfeo, un héroe griego que consiguió en vida viajar al Hades, viajar a ese infierno, el inframundo en el que creían los antiguos griegos, para rescatar a su amada. Y pudo hacer ese viaje en vida y bueno, fue y volvió y no se murió por estar allá. En casos incluso más recientes, en la Iglesia Católica, en la creencia, en la concepción católica, está el caso de santos que han podido hacer ese viaje al infierno, van, ven qué ocurre allá y pues regresan para contarnos qué es lo que hay. Incluso en la literatura, pues muy famoso el caso de Dante Alighieri, la Divina Comedia, su documentación de ficción acerca de un viaje que él hace acompañado del alma de Virgilio a ese infierno. Y nos habla de los círculos del infierno y qué ocurre en cada círculo, cuál es el castigo, cuál es la pena que sufren las almas allí, e incluso nos da nombres de personajes de esa época o más antiguos que están y que vio ahí en el infierno padeciendo los castigos del tormento eterno. Más recientemente incluso hay, también se puede googlear, se puede buscar en YouTube personas que dicen haber ido al infierno sin necesidad de ser santos, pues tener eh, esa característica de la santidad, simplemente por algún motivo o circunstancia, una experiencia cercana a la muerte o un viaje místico, no sé, por lo que sea, consiguen viajar al infierno e incluso por ahí en algún momento vi en YouTube de una señora que relataba que incluso vio a su padre allí padeciendo los tormentos del infierno, regresó y nos contó pues todo lo que había visto allá en ese sitio tan grotesco y tan espantoso. Luego, para viajar al infierno no necesariamente se tiene que estar muerto. Ahora, para quedarse allá y residir allá, sí. Para estar allí, permanecer en ese sitio y ser uno de sus habitantes privilegiados del infierno, pues se tiene que estar muerto. Pero en vida se puede viajar, se puede volver a través de un viaje místico o una experiencia cercana a la muerte. Bien, ya tenemos esos elementos, ¿no? Un lugar, un sitio que sea después de la muerte y un sitio al que se va o en el que se permanece después de un proceso de juicio, en el que se halla la persona o el alma, se halla culpable por los daños, por el mal comportamiento, por los pecados que ha cometido en vida. Bien, tenemos esos elementos, pero ahora, ¿de dónde viene ese sitio? ¿No? ¿Quién fue la primera persona o cómo se gestó esa idea en la historia de la humanidad? ¿Cómo llega la humanidad a conseguir, bueno, qué pasa después de la muerte? No, pues que hay un infierno, hay un cielo y de pronto hay un purgatorio, un sitio como intermedio. Bueno, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa idea? Es lo que pretendo responder en este video. Primero, para empezar a responder eso, tenemos que partir de
remontarnos muchísimos años atrás a la historia prehistórica de la humanidad, hablo de términos pues, historiográficos, periodo digamos, paleolítico superior, cuando la humanidad todavía, bueno, pintémonos esa imagen, ¿no? La humanidad todavía recurre a las cavernas para vivir, todavía es nómada y caza y pintan las paredes, bueno, ese contexto prehistórico, ya la humanidad empezaba a recrear sus primeras creencias religiosas, y la primera creencia religiosa, digamos en consenso general, parte de, bueno, ¿qué pasa después de la muerte, no? Vemos que la persona tenía vida de un momento a otro por una herida, una enfermedad, lo que sea, pues muere, queda su cuerpo, queda su cadáver, tieso, inerte, duro, blanco, pálido. Su cuerpo queda ahí, pero ¿qué pasó con eso que le daba vida? Eso, como esa chispa, como ese fuego, como ese espíritu, ahí se empiezan, ¿no?, a formar las ideas de espíritu, alma, sobre las que después podemos en otro video ahondar. Pero por ahora, bueno, ¿qué pasa con esa chispa de vida? Eso que le daba vida, ¿dónde está? Eso que le daba vida tuvo que haber abandonado ese cuerpo. ¿Por qué? Pues el cuerpo lo seguimos viendo, está ahí, lo tenemos presente, pero ya la chispa no está. ¿Qué pasó con esa chispa? ¿Dónde se fue? Bueno, empieza la humanidad a elucubrar, a plantear respuestas, porque la humanidad pues necesita respuestas, ¿no? ¿Qué pasa con esa chispa de la vida? ¿A dónde fue? Esas primeras respuestas se las empieza a dar a la humanidad precisamente la observación, porque también, recordemos, es una época en donde la humanidad todo lo observa y está constantemente observándolo todo, porque de eso depende su vida, depende su muerte y depende de lo que come y lo que deja de comer, de la observación, de estar muy atento de si el tigre de dientes de sable le va a saltar encima, ¿no? De estar muy atento de hacia dónde fueron las presas que puede ir a cazar, estar muy atento del movimiento de la hierba, de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Ya se aproxima el verano, ya se está acercando el invierno, bueno, en fin, hay que estar observando porque de eso depende la vida individual y la vida de la tribu, del pueblo, del grupo humano, depende, todo lo tienen que estar observando y es desde la observación individual de, bueno, dónde está la presa, dónde está la fiera que me puede atacar, hasta, digamos, observaciones ya más amplias y más elaboradas como las constelaciones, las estrellas, los ciclos de la naturaleza, las estaciones, las fases de la luna, en fin, todo lo observa. Y al observar va obteniendo respuestas, respuestas tan, digamos, rutinarias como dónde ir a cazar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo se aproxima el invierno, cuándo se acaba el verano, en fin. Esas respuestas también, de esa observación también va obteniendo respuestas sobre qué pasa con la chispa que se le fue a ese cadáver, dónde está la vida de ese cuerpo que ahorita pues, está tieso y muerto. En la observación, el ser humano se ha dado cuenta que las cosas que perecen, bueno, que está vivo obviamente y perece, se va descomponiendo y de alguna forma pues va regresando a aquello que le dio vida. ¿Y qué fue lo que le dio vida? La tierra. La tierra es el origen de toda la vida, todo lo que está vivo, todas las plantas, todos los árboles, todas las aves, los animales, ellos mismos, el ser humano mismo está vivo gracias a la tierra. De la tierra es de donde obtiene lo que come, de la tierra viene el río, de la tierra vienen los animales que caza. Y cuando mueren, cuando las cosas mueren, tanto el ser humano como los demás seres vivos, cuando mueren, se desintegran y regresan a la tierra. Luego, así como la tierra da el origen, es el origen de la vida, la tierra también es el destino al que va la chispa o a donde debe regresar aquello que muere. Luego, muy probablemente, digamos por consenso general, aquello que ha muerto va a la tierra. La chispa que se le escapó a ese cadáver, tuvo que haber hecho un viaje, o hace un viaje, y va a la tierra. Así como su cadáver se va a descomponer y va a regresar a la tierra, esa chispa muy probablemente regresa al seno de lo que le dio vida. Y bueno, pueden ya ahí pues
materia de discusión si la tierra ya era una diosa, una entidad divina, si podemos hablar de la diosa tierra, podemos hablar de la madre tierra, bueno, eso pues puede ser tema de otro video para que ahondemos en ese aspecto, en esa temática, pero por ahora concentrémonos en que la chispa va a la vida, regresa a la tierra, luego hay un plano espiritual, un plano metafísico, o puede ser también un plano físico, un plano tangible, un subterráneo, a donde va también esa chispa de la vida, esa alma, ese espíritu, va y regresa a la tierra. Luego ya se empieza la religión, las creencias y las primeras religiones de la humanidad empiezan a concebir un plano subterráneo, un plano terrenal, a donde se dirige el alma, el elemento vivo que se ha ido de esta tierra, allá se dirige a ese plano terrenal, a ese plano subterráneo, regresa a sus orígenes, regresa a la madre, regresa al sitio de donde vino. En todas las religiones antiguas, y ya digamos podemos hablar de religiones más elaboradas, ya no tan prehistóricas, sino más correspondientes a un neolítico tardío o los primeros años de la edad del bronce, de las edades de los metales, ya son concepciones religiosas más elaboradas. En todas ellas vamos a encontrar que el sitio de vida después de la muerte, o al sitio al que se dirige la vida después de la muerte, son sitios subterráneos, son sitios que están en la tierra. Hablamos, por ejemplo, por citar algunos, porque pues son muchos, el Duat de los egipcios, ¿no? Es un sitio, es un plano subterráneo, es un plano al que va la vida después de la muerte. Hablamos del Hades de la antigua Grecia, el Kur, creo que se llama el Kur de las religiones mesopotámicas. El hecho es que vamos a ver que todas van coincidiendo en esa idea, en la idea de que después de la muerte se va a un plano subterráneo. Ahora, ¿qué hay en ese plano subterráneo, no? ¿Cómo es? ¿Y qué pasa allá? Y bueno, el alma está ahí, ¿y qué hace? ¿Es igual que aquí? ¿Cómo es, no? Es otra pregunta lógica que se hace uno, o que se haría las personas, es ¿qué ocurre en ese plano? ¿Cómo es ese plano? ¿Cómo es ese lugar? En un primer momento podemos considerar que no, pues es un lugar al que simplemente puede ser un lugar de tránsito, al que esa alma pues va, y como las cosas de la vida en general son cíclicas, todo lo que vemos alrededor, todo es cíclico, es probable que esa vida vaya, esté allá preparándose para volver y regrese a la vida en la forma, pues nuevamente nazca, ¿no? Nuevamente empiezan con esas primeras ideas sobre la reencarnación, es probable, sí, probable. Sobre reencarnación podemos hacer otro video también más adelante. Pero es cíclico, entonces esa chispa, ese espíritu muere, va a su origen, regresa a su origen como una especie de preparación para retornar, y después retorna en la forma, de pronto ese espíritu es el que regresa en un bebé cuando nace. Y esa persona pues regresó, eso regresó a la vida. Puede que otras ideas religiosas simplemente llegaran a la conclusión de que no regresa, simplemente se queda allá, se queda en ese sitio, y sobre ese sitio pues ya más adelante les iremos adelantando información sobre qué ocurre en ese sitio, ¿no? Pone que corresponde a la casta o a la clase sacerdotal pues dar esas respuestas. Y en un primer momento los sacerdotes han dicho, bueno, no, sí, nosotros también tenemos una inquietud, vamos a ver qué pasa. Cómo el sacerdocio, cómo las clases sacerdotales llegan a las respuestas religiosas que necesita la gente, desde el rey hasta el más humilde de los esclavos necesitan saber esas respuestas. Las clases sacerdotales recurren a viajes místicos, a estados de éxtasis, en donde se supone que a través de esos estados pues reciben revelaciones divinas, revelaciones metafísicas, espirituales, sobre qué ocurre en esos sitios. Y ya habíamos visto que viajar al más allá, o viajar a esos planos de la muerte, estando en vida o permaneciendo vivo, sí es posible. Y pues hombre, hay gente que todavía hoy en día dice, en una experiencia cercana a la muerte, dice haber vuelto, haber regresado y trae alguna información. O gente que a través después de
bueno, ya sabemos, ¿no? Después de una muy buena traba, consigue o dice haber conseguido viajar allá y regresa con información de qué es lo que hay allá. Bueno, eso no era muy distinto hace 3500 años. Eh, las cosas actuaban de la misma forma. La clase sacerdotal hacía sus viajes místicos y regresaba con información cada vez de pronto más detallada, más elaborada. Un sacerdote hacía el viaje, el otro también lo hacía, compartían información, intercambiaban, llegaban a conclusiones y de acuerdo a eso se iba formando la idea de, bueno, ¿qué hay en el más allá?